Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos aquí en otra emisión de Derecho a la Vida. Qué gusto poder estar otra semana más con ustedes. Ya estamos casi terminando el año, un año muy difícil, muy duro en todos los temas que abordamos en este programa. Siempre decimos todo lo que tiene que ver con la defensa de la vida, la dignidad de la persona humana. Hemos tenido muchísimos temas y la verdad que hoy creo que vamos a poder coronar mucho de los temas que hemos venido tratando con un abordaje realmente muy interesante y espero que así lo sientan ustedes también y lo puedan disfrutar y aprovechar. Ya les voy a estar contando de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Pero primero, como siempre, los saludos. Hola, Manuel Sánchez, gracias por tu asistencia. Saludamos al operador que está siempre allí en horario, dispuesto, atento para todo lo que necesitamos. Y saludo a todas las emisoras que nos acompañan, que nos siguen, por supuesto, primero a toda la audiencia, a la gente de Rosario que nos escucha semanalmente y también a estas emisoras que difunden nuestro programa, se suman a esta cadena de defender la vida, de defender la dignidad de los seres humanos, y allí estamos todos unidos a lo largo y ancho del país con quienes quieran compartirlo. Y entonces va el saludo para Radio 3 FM 93.7 de Santa Rosa, La Pampa, para FM Corazón 104.1, Radio Corazón de Paraná, hola Entre Ríos, hola Paraná, a Radio Divina Providencia de Neuquén 97.3, allí saludamos a Javier Lamos, su director, a Adriana Leiva, a todos los que están siempre allí trabajando en la Radio Divina Providencia. Saludamos a San Luis, Radio FM Tradición 97.9 de San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis. Un saludo al padre Rafael Gandini que me escribió esta semana, nos estuvimos comentando algunos temas del programa, así que gracias allí también por estar compartiendo Derecho a la Vida. A provincia de Chubut, Radio Magna 97.9, ahí nos escuchan en Comodoro Rivadavia y Radatili, Marina Pérez Botel, su directora, que también trabaja incansablemente en esa emisora. Hola Marina, bienvenida a toda la gente de Comodoro Rivadavia y Radatili. Y finalmente saludamos a FM 105.7, Radio Cristo Rey de localidad Apóstoles, provincia de Misiones. Allí están hechos los saludos y también a todos los que después nos siguen a través de las redes sociales, YouTube, saben que el programa lo subimos al canal Movimiento Pro Vida Rosario, desde allí lo compartimos, también tenemos la página de Facebook y allí lo subimos, así que gracias a todos los que se suman, a todos los que nos mandan saludos y siempre están apoyando lo que humildemente hacemos aquí desde esta ciudad de Rosario, esta hora semanal que bueno, tratamos de poner lo mejor para que sea siempre de interés y sea de crecimiento para todos los que nos escuchan. Y ya sin más prolegómenos, voy a presentar a mi invitado del día de la fecha, que realmente es un lujo. Gracias, Pablo, por estar acá. Gracias a vos. Buenas noches. Verdad, buenas noches. Pablo Javier Davoli, un rosarino que es difícil encontrarlo en Rosario, vamos a decir, ¿no? Va y viene. Siempre estoy como itinerante, pero sí. Claro, pero bueno, gracias a Dios te hice la invitación para venir al programa y pudimos concretar. Pablo, sos abogado, doctor en Derecho y magíster en Inteligencia Estratégica. En realidad soy magistrando y doctorando. Perfecto. Cursé ambos posgrados, los tengo cursados y estoy trabajando en las tesis. Bien, que no dudo que en cualquier momento. Así que como no quiero usurpar título, hago la aclaración pertinente. Claro, perfecto, sí, está bien que lo digas, pero bueno, seguramente en poco tiempo vas a tener esos títulos, si tenés un minuto, si descansás en algún momento, eso es lo que es, a veces es una cuestión de tiempo, ¿no? Así es. Poder terminar estas carreras así académicas, se puede cursar, es todo un esfuerzo, pero después a veces es nada más. Es mayor el esfuerzo para hacer las tesis, o sea, por cursar e incluso rendir las distintas materias o asignaturas, bueno, obviamente que conlleva un esfuerzo, pero el esfuerzo principal es para realizar los trabajos de tesis. Muy interesante. Y como hay que hacerlos mínimamente bien, o sea, uno tiene que hacer un trabajo mínimamente decente, entonces me imagino que tu nivel de exigencia sí debe ser. Por sentido común en realidad. Pero bueno, te agradezco igual. Exacto, por favor. Pablo, sos docente de diversas asignaturas, tengo acá anotado ciencia a nivel terciario, ¿no? La universidad. Ciencia política, formación de pensamiento jurídico político, derecho constitucional, derechos y garantías constitucionales, instituciones de derecho público y relaciones gremiales.
sociales. ¿Me faltó algo? No, está bien, filosofía del derecho, pero bueno, siempre estoy más o menos en ese rango de asignaturas. Hermoso. Bueno, y además de eso, sos, que esto realmente es lo que despierta mi admiración, autor de varios libros, decenas de notas y artículos sobre diferentes temas, realmente geopolítica, filosofía, historia, y digo que despierta mi admiración porque yo admiro mucho a las personas que tienen esa disciplina, no solamente de estudiar, sino después de poder volcarlo al papel, para que otros podamos disfrutarlo, porque para mí por lo menos es el paso más difícil, ¿no? A veces es fácil estudiar y asimilar y procesar uno el conocimiento, y después, bueno, el trabajo realmente de exponerlo, creo que es, no sé, para mí por lo menos es impresionante. Así que felicitaciones por eso. Gracias. Y bueno, disertante, conferencista, estás en los medios de comunicación, programas de televisión. Hice en TLV1 desde el 2004, si no mal recuerdo, hasta, bueno, el año pasado, hasta el 2017, el programa La Brújula, con un amigo, con Lucas Carena, a quien aprovecho para mandarle Le mandamos un saludo a Lucas. Un saludo muy afectuoso. Y también le decimos a la audiencia que pueden buscar las emisiones de La Brújula en YouTube, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, en el canal de TLV1, así Exacto. es. Sí. Así es. Si algún tema les interesa, pueden ir allí. Este año tuvimos que interrumpir, desafortunadamente, bueno, por razones también de tiempo y todas estas exigencias que tienen que ver con el diario vivir y con el sobrevivir, ¿no? Claro. Pero bueno, es un proyecto que sí que hicimos llevamos adelante en forma continuada durante 3 años. Así que bueno, y esperemos en algún momento poder retomarlo. Sí, cómo no, y lo hacías en Buenos Aires, ¿no? Lo hacíamos en Buenos Aires. Por eso yo hice también, la introducción diciendo que... Claro, y también nos implicaba viajar para realizarlo, o sea que también conllevaba un esfuerzo importante. Pero es como dicen en el campo, sarna con gusto no pica, o sea, había un esfuerzo importante, pero uno lo hacía con mucha... Pero contemos que sos padre de familia, que claro, también tenés que... hay otras obligaciones ahí. Claro, por supuesto. Pablo, y también hiciste radio. Sí, hice radio varias veces en mi vida, y como te decía antes, cuando todavía no estábamos en el aire, bueno... Vas a volver en cualquier momento. Me gustaría, cuando tenga tiempo también, pero sí, es un gusto que me he dado y que me gustaría volver a darme. Claro que sí, es muy lindo y la gente responde muy bien en la radio. Tiene su magia la radio, sí, totalmente. Seguro. Pablo, no sé si omití algo respecto de tu currículum, pero lo que sí quise es poner en situación a la audiencia para que sepa que tu abordaje de estos temas que vamos a hablar es académico, y además que la formación que tenés para poder abordarlos. Entonces, desde ese lugar me parece muy valorable todo lo que nos puedas aportar. Y quisiera decir que tenés publicado varios libros, pero el último, si no me equivoco, La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en el año 2016. Es el penúltimo y ese es un libro que de hecho escribí con mi gran amigo Lucas Carena. Él es magíster en medios, bueno, yo soy abogado, nos complementamos bastante bien. Y básicamente, como el subtítulo de la obra lo indica, digamos, es un libro en donde lo que hacemos o lo que intentamos hacer es un análisis de las distintas técnicas y metodologías de acción psicológica y revolución cultural. Porque básicamente, bueno, ese es el subtítulo del libro, ¿no? Claro. Acción psicológica y revolución cultural. Que normalmente se utiliza para como estrategias complejas que se pueden complementar con otras para hacer una suerte de reingeniería social, ¿no? Uh-huh. Y creo, bueno, con Lucas compartimos la tesis de que esto, sobre todo en las últimas décadas, a lo largo del siglo XX, pero sobre todo en las últimas décadas, ha adquirido un nivel de sofisticación muy grande y desafortunadamente no se habla todo lo que debiera hablarse al respecto, ¿no? De manera tal de que estamos en el contexto de una sociedad en donde el grueso de nosotros cree tener libertades que tienen mucho de ficticio. Y es una sociedad que en gran medida, no solo la Argentina, sino me refiero, sino al mundo como mínimo, al contexto occidental posmoderno, son sociedades muy atravesadas por la hipocresía y por formas de dominación que son sutiles, pero lo que tienen de sutil lo tienen de efectivo.
Exacto, y justamente eso te voy a pedir que analicemos, porque en Argentina hemos vivido el impacto, ¿no?, de estas prácticas Sí, claro. este año de una manera muy fuerte, muy clara, y entonces qué importante analizarlo desde esta perspectiva internacional, ¿no?, como algo que realmente ocurre, como vos decías, por lo menos fácilmente detectable en todo el mundo occidental. Creo que ahora se están cayendo un poco las máscaras, ¿no? Ahora es un poco más sí. desembosado, tal vez por una sensación de impunidad por parte de quienes promueven todo esto. Pero es cierto que sí, este año, sobre todo con el debate del aborto, ya claro. que tu programa está dedicado a la defensa de la vida, creo que ahí, digamos, sí, hay ciertos disfraces o camuflajes que ya no se pudieron mantener. Exacto. Ciertas apariencias que ya no se pudieron sostener, y hubo algo mucho más desembosado, ¿no? Sí. Pero bueno. Y que continúa, ¿no? Lo vamos sí, a por supuesto. pero continúa, es como que no cede, es la ESI, digamos, esto de imponer la educación No, y sexual, seguramente el debate parlamentario o legislativo por el aborto, seguramente, todo indica que va a volver el año que viene. Exacto. Se generó un movimiento muy fuerte, político, mediático, social. Es interesante tratar de descubrir todo el financiamiento que hay detrás, de dónde proviene también o por qué ese apoyo mediático. Claro. Un apoyo mediático que, hablando de los grandes medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, pero que claramente era pro aborto, ¿no? Sí. Me quedó la duda, ¿cuál es el último libro? No, es un libro que escribí el año pasado. Por favor. Perdón. Que tiene que ver con la cuestión de las identidades, y se llama Comunidad Nacional y Sociedad Multicultural. Y básicamente, como su epígrafe o su subtítulo lo indica, es una crítica, o pretende ser una crítica integral del multiculturalismo. Pero el título es Comunidad Nacional y Sociedad Multicultural. Les cuento que Pablo recién me contaba que La Guerra Invisible está agotado, así que no lo van a poder conseguir en librerías, pero lo pueden conseguir en Amazon. Sí, en versión para Kindle, en versión electrónica. Lo pueden descargar, y la verdad que es sumamente interesante, lo pueden leer allí. Hecha esta introducción, vamos a hacer un pequeño corte, un tema musical, y cuando volvemos ya nos adentramos, lo dejamos hablar a Pablo de este tema, ¿no?, que recién nos pasaba el título, este tema tan interesante. Enseguida volvemos. El mundo encima, piensas que no dejarle vivir sería una pronta solución, sería la salida. Quizá no será fácil huir, tras llegar el momento en que te preguntes cómo
Y seguimos entonces en Derecho a la Vida y ya estamos listos para comenzar a hablar. Bueno, Pablo, la pregunta es, esta guerra invisible, contanos de qué se trata y realmente Argentina está viviendo en esta guerra. Sí. Desafortunadamente sí. ¿Qué podemos ver como los emergentes? Y bueno, ya que estás, ¿qué podemos hacer? Por otro lado, ya que decís un sí tan claro, contanos qué podemos hacer. Que tampoco pretende dar la idea de resignación. Digo lamentablemente porque como en todo combate, como en toda guerra, digamos, aunque sea una guerra más bien virtual, pero hay padecimientos y hay sufrimientos. Exacto. También es cierto que constituye un desafío. Todo combate constituye un desafío y sobre todo si la causa es buena y uno está convencido de que ese es un combate a librar, aunque sea meramente virtual, a la par de los padecimientos también hay plenitud de sentido, de significado y sirve para sazonar la vida, para sazonar la existencia, ¿no? Si no, también sería todo muy aburrido si ya estuviera todo arreglado, ¿no? Para descansar está la muerte o el más allá. Ahora, sí, claro, la Argentina es parte, digamos, y por momentos ha estado en el epicentro. Yo creo que en el caso de la Argentina, sobre todo por el lugar que Argentina comenzó a ocupar en el contexto, habría mucha tela para cortar, pero bueno, se me ocurre decir lo siguiente, ¿no? Y que el público también sepa que estamos improvisando una charla que normalmente es como mejor sale, cuando uno está apasionado por el tema. Mirá, en primer lugar porque Argentina, al igual que todos los países de todos los países hispanoamericanos, somos de alguna manera los pedazos que han quedado, los pedazos remanentes que han quedado del Imperio Español, que fue un imperio muy, muy diferente de cómo se lo suele imaginar o de cómo se lo suele presentar. En el mejor de los casos, la idea que tenemos es la idea más bien decadente de la etapa borbónica, que es la etapa del siglo XVIII, a partir de 1701, pero en rigor de verdad lo más jugoso del Imperio Español, que fue muy diferente a como lo solemos imaginar, está en los 2 siglos previos. Y vos sabés que este imperio tenía todo un espíritu, ¿no? Y un espíritu que logró impregnar a las comunidades indígenas, que logró encarnarse en las comunidades indígenas, que fue el espíritu que generó naciones enteras que provienen de un muy auspicioso y muy auguroso mestizaje, de un muy armonioso mestizaje en muchos casos. Y lo cierto es que los enemigos de todo lo que representaba España esto lo sabían bien, o sea, se sabía bien esto en Inglaterra. Y lo supo bien Marx, por ejemplo, ¿no? O sea, Marx siempre, esto poca gente lo sabe, cuando Estados Unidos a partir de 1830 comienza a avanzar sobre territorio mexicano, sobre lo que otrora era el virreinato de Nueva España, Marx abiertamente defiende el avance imperialista estadounidense sobre el territorio mexicano, que en unas pocas décadas les iban a usurpar, o esto iba a terminar en la usurpación que perdura hasta el día de hoy, de 1/3 del territorio del otrora virreinato de Nueva España y, bueno, ya en esa época la República de México. Y Marx lo defiende ¿por qué? Por esto mismo que te estoy diciendo, nada más que él lo veía en forma crítica. Él decía, la burguesía capitalista liberal es algo más moderno y es algo mejor que México, decía Marx, porque México es un remanente del Imperio Español, y el Imperio Español fue una suerte de mega estructura, fue un auténtico imperio mundial, fue el único auténticamente autárquico desde lo económico, pero una estructura que conservaba vivo el espíritu medieval, y ese espíritu, con sus luces, con sus sombras, se mantenían vivo en Hispanoamérica, en las naciones que como fragmentos habían quedado de ese imperio. Fíjate que Marx entonces apoya eso, apoya el imperialismo estadounidense, capitalista, liberal. Es algo llamativo, y precisamente porque era la encarnadura de algo más moderno, del capitalismo liberal. Entonces, la Argentina también es parte de eso. Además, la Argentina de todos los países hispanoamericanos fue la que comienza en el siglo XX, finales del XIX, en el siglo XX, a descollar. Entonces, no es solo por este origen compartido con otros pueblos hermanos, con otras naciones hermanas hispanoamericanas, sino porque además, por lo menos en el contexto sudamericano, es Argentina el país que comienza a adquirir un protagonismo que por momentos, entre comillas, amenazó con tornarse mundial. Algunos ejemplos como para denotar esto, ¿no? Fíjate que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en una misión diplomática, el embajador en realidad era un ministro plenipotenciario designado por el presidente Castillo, Juan Carlos Goyeneche, alias el bebé Goyeneche, porque era un tipo muy joven.
entabla conversaciones con Pío XII y dice: nosotros desde Argentina, desde Buenos Aires, se nos ocurrió que queremos liderar una suerte de tercera posición. Todavía no había aparecido el peronismo, pero fíjate que la idea ya estaba, y en el contexto de la guerra esta tercera posición que la Argentina encarnaba o pretendía encarnar y liderar era para promover la paz, de países que están a favor de la paz y que pretenden terciar, ya que hablamos de tercera posición, o de mediar. Y Pío XII no se le ríe, compra la idea. Es una pauta, otra pauta de la importancia que comenzaba a tener la Argentina. Vos pensás que el Vaticano, cuando la guerra mundial se pone complicada con la invasión norteamericana a Italia, el Vaticano piensa en mudarse por primera vez a Buenos Aires. Piensa seriamente en mudarse el Vaticano e instalarse en la provincia de Buenos Aires. Hubiera sido algo, bueno, finalmente no se dio, y esto muy poca gente lo sabe. Y lo tercero... Ahora fue uno de Buenos Aires, ahora el Vaticano. Pero claro, bueno, efectivamente, pero suena muy loco. Claro, y sí, el tercer punto, y insisto, son señales, son signos, son síntomas. En el ámbito del contexto internacional, de conferencias sobre población, de lo que es Argentina, tenía una postura totalmente, y lideraba de también. Liderazgo y realmente de defensa del ser humano, y de los valores, que la pierde de una manera estrepitosa, ¿no? Y hasta escandalosa. Eso comienza en Bucarest, hoy en el 74, el tercer gobierno de Perón, y después la siguió presidente que no es de mi agrado, que es Menem. Hoy estamos en la postura contraria totalmente. Argentina liderando el core group, ¿me entendés?, sobre los derechos de diversidad. Sí, porque hay una suerte de abandono de nuestra postura tradicional que a su vez reflejaba no solo una clara convicción política compartida por el grueso de nuestra clase dirigente, sino que era representativa de las convicciones, creencias y los valores populares, digamos. Claro. Ahora, ¿desaparecieron esos valores? No, tal vez estén como... No han desaparecido, pero sí están, digamos... En letargo, aletargados. Aletargados en muchos casos, en otros casos sumidos bajo el efecto de la confusión, están puestos en crisis. Y en algunas personas sí realmente han sido desplazados, ¿no? Fíjate que me desvío un poco, pero la discusión del aborto generó... o puso de manifiesto dos grandes brechas en cuanto a idiosincrasia o mentalidad. En primer lugar, la diferencia enorme entre el interior profundo de la República Argentina y las grandes ciudades, fundamentalmente Buenos Aires, Capital Federal con el conurbano, pero sobre todo Capital Federal, La Plata, Rosario, o sea, las grandes ciudades, hay una diferencia muy grande. Y la otra diferencia, que es un mal augurio para quienes somos defensores de la vida, mal augurio, o es algo que nos tiene que llamar la atención, es la brecha generacional. Sí. La brecha generacional. La otra brecha no es geográfica o sociogeográfica, sino que es generacional. Que los que tienen menos de 30, los que tienen más de 30. O sea, pero bueno, te doy dos señales más de la importancia que empezaba a tener la Argentina. En el año 42, Nicolás Spiegelman, un geopolítico norteamericano, muy vinculado a la Fuerza Aérea Norteamericana, en plena guerra mundial también, y con Estados Unidos recientemente ingresado en la misma, escribe un libro difícil de conseguir hoy, se llama Estados Unidos frente al mundo, y ahí claramente dice que los planes de hegemonía estadounidenses, de una hegemonía que ya se pretendía planetaria, requerían de un control completo, un control absoluto de todo lo que pasara en América. Y Spiegelman decía, y el único país que puede llegar a disputar este control es Argentina, sobre todo si traba alianza estratégica con Brasil y Chile. Repetirnos el año. En el año 1942. Te hago repetir, porque muchas veces arrancamos mucho antes, ¿no?, con estos planteos, así que es muy interesante, creo, por lo menos. Yo creo que de nuestra capacidad se dieron cuenta primero nuestros adversarios o rivales o competidores o enemigos, como se los quiera llamar, habrá que ver caso por caso. Y el otro dato que quiero citar es en el año 45, en la conferencia de Yalta, Churchill al presidente estadounidense y al dictador Stalin les dice, en un contexto en donde acababan de ganar la Segunda Guerra Mundial, estaban repartiéndose el mundo, les hace la siguiente advertencia a las dos superpotencias: no dejen que Argentina se convierta en potencia, arrastrará detrás de sí a toda Hispanoamérica. Y nuestro último acto de rebelión, acá se había iniciado el proceso de independencia, acá se dio la vuelta obligado, 1848, el desafío a las dos potencias hegemónicas de la hora, a las escuadras combinadas de Francia y Gran Bretaña,
con una victoria, digamos, una derrota que fue victoria pírrica para los invasores y una victoria nuestra en lo diplomático con el canciller, el embajador Arana, que en realidad era el representante de Rosas para las relaciones exteriores de la Confederación. Y el episodio malvinero es el último, de acto de desafío, ¿no? De acto de desafío, ya lo sabemos, en lo estratégico y desde el punto de vista de la política internacional, una guerra mal planificada o muy poco planificada, sí, irresponsablemente planificada, con 1000 defectos, pero siempre a destacar la causa justa, el heroísmo de nuestras tropas, y que también hubo un acto de insubordinación frente a los hegemónicos. Normalmente el que se insubordina es aquel que no está dispuesto a aceptar la indignidad de agachar la cabeza. Entonces yo creo que hace que la Argentina sea, digamos, objeto de, o sea seleccionado como un blanco especial. Aparte se sabe que es fácil poner algo de moda o hacerlo prosperar en el resto de Hispanoamérica si primero se lo hace prosperar en Argentina. Con lo cual fue en el caso del movimiento abortista, que en realidad responde a toda una política transnacional y supranacional de control demográfico, la derrota, al menos hasta ahora momentánea, ¿no? Pero la derrota sufrida en términos legislativos en este año cerró muchas puertas. En cambio, si acá hubiera prosperado, digamos, la legalización del aborto, esto hubiera tenido, digamos, la vida más expedita en otros países de Hispanoamérica, porque la Argentina, pese a lo caída que está, a lo golpeada que está, a lo confundida que está, sigue ejerciendo un rol de referencia y de liderazgo, que además, yo siempre le digo a mis alumnos, ha sido un liderazgo que no tiene que tener complejos, porque es un liderazgo que, en términos generales, siempre hemos ejercido o nos hemos planteado la posibilidad de ejercer mansa y amicalmente. Nunca hemos sido un país imperialista. Tal vez la única excepción sea la ignominiosa guerra del Paraguay, que fue una guerra preparada por la diplomacia británica y lusitana y preparada por una élite, digamos, fue una guerra profundamente impopular en la segunda mitad del siglo, a mediados del siglo XIX. Y que no solo fue profundamente impopular, incluso se pidió disculpas y hubo no me acuerdo si en el primero o en el segundo gobierno de Perón hubo una suerte de desagravio al pueblo hermano del Paraguay, que el Paraguay aceptó de muy buen grado. Pero fue el único episodio en donde la Argentina dice, bueno, acá se portó mal. Nosotros no cargamos con el trauma de decir, che, si nos volvemos muy patrióticos, corremos el riesgo a la luz de los antecedentes o los demás pueden tener miedo para nada. Eventualmente de algún desvío por exceso. En absoluto, porque siempre ha sido un país abierto, un país generoso, un país en donde justamente el arquetipo tradicional de la identidad nacional, que es el gaucho, no en vano la gauchada es la actitud, o sea, que refiere al gaucho, está asociada con tender la mano al que la necesita, con tender la mano al más humilde, tiene que ver con esa forma de ser sencilla, de no andar poniendo trabas en el trato con el otro y demás. Obviamente eso se puede degradar, se puede perder, o lo podemos recordar, reivindicar y mantenerlo con vida. Y trabajarlo, claro. Pablo, y en esto, en este contexto que me parece súper interesante, digamos, tenemos allí a la Argentina y tenemos esta guerra invisible que con qué armas llega, cuáles vemos y cuáles no. Porque ¿qué pasa? Aquí en este programa este año el programa hace 2 años te cuento que lo hago, o sea que cuando arrancamos no estaba el debate del aborto, ¿no? Era realmente siempre la inquietud de formar, informar, pero de golpe este año nos tocó trabajar sobre este escenario nuevo y hemos trabajado muchos temas, pero claro, trabajamos sobre lo que vemos, digamos, ¿no? Como bueno, vos decías, hay cosas que se cayeron las máscaras, entonces vemos IPPF, vemos Casafusa, vemos algunas maniobras, las vemos y otras no las vemos. ¿Cuál sería, digamos, aquello donde realmente descubrimos con más asombro y esto que vos decías, por qué se llega, de qué manera llegan a la juventud? ¿Cuál es, digamos, a tu criterio y en lo que vos has analizado, la estrategia que hoy están usando que quizás todavía no hemos podido desvelar, ¿no? Mira, en primer lugar yo hablaría porque la pregunta es compleja y la respuesta lo es aún más. Hablaría de canales, ¿no?, que se han utilizado, de vías que se han utilizado. Siempre dejando a salvo honrosas excepciones, pero en términos generales, un canal es todo el campo de los grandes medios masivos de la comunicación social y el esquema claramente oligopólico y oligárquico de los mismos y la extranjerización de los mismos o de parte de los mismos. Yo creo que ahí hay todo un canal, toda una vía de acción. O sea, vos sabés muy bien
que en los grandes medios están quienes tienen micrófono, aunque no lo merezcan, o al menos no lo merezcan tanto, con tanta asiduidad, con tanto aplauso, con tanta apologética, y hay otras voces que con mayores méritos no van a pisar nunca ninguno de esos sets televisivos. Insisto, salvo honrosísimas excepciones. Pero, en general, lo que pasa es que, claro, son canales de televisión y son grandes medios, son grandes grupos mediáticos que están concentrados en pocas manos, cuyos paquetes accionarios en gran medida están extranjerizados, que están oligopolizados y oligarquizados. A ver, no nos tiene que sorprender. El complejo, y este es un tema del libro La Guerra Invisible, es todo un capítulo, lo analiza muy bien un hombre que proviene de la izquierda norteamericana, Noam Chomsky, un filólogo de la Universidad de Nueva York, vive todavía, es un hombre muy mayor. El universo mediático estadounidense, que es el universo mediático más sofisticado del mundo, digamos, todo ese universo mediático abarcando emisoras radiales, canales televisivos, productoras cinematográficas, etcétera, grandes periódicos, etcétera. Ese universo mediático está oligopolizado en Estados Unidos por 6, según los cálculos más optimistas, y otros dicen no, por 5 grandes corporaciones, o mejor dicho, por 5 grandes complejos corporativos, porque jurídicamente son complejos corporativos, pero que están hipervinculados entre sí. No sobrevivirían la prueba de la teoría del disregard, ¿no? De correr el velo, claro, y ver, sí. Porque aparte si uno, para la audiencia, pero si uno analiza los paquetes accionarios y la composición de las juntas directivas, puede observar que esos 5 o a lo sumo 6 grandes grupos o conglomerados corporativos están a su vez concentrados en muy pocas manos, hablando de personas físicas o, como se dice ahora, personas humanas. Que esto, dicho sea de paso, esto es una cosa de la izquierda, hablar de personas humanas, que un paréntesis, pero sí, no, pero que aparte, pero que pega mucho con la teología católica, porque en realidad desde el punto de vista de la teología tradicional católica, hablar de persona humana tiene sentido, porque para un teólogo católico hay un Dios con 3 personas, claro, y los ángeles y demonios también tienen persona. Por eso hay un libro del padre Castellani, que era doctor en psicología por la Sorbona, que en realidad es la compilación de una serie de charlas que se llama Psicología Humana. ¿Por qué? Porque también hay una psique de ángeles, por ejemplo, y podríamos hablar de una psicología de ángeles. Entonces, fíjate cómo curiosamente hay una... Pero bueno, ese es un comentario, claro, al margen. Está bien. Pero bueno, a ver, volviendo al tema mediático. Si haces un mapa de medios en Argentina, yo me acuerdo en esa maestría que vos mencionaste antes, una muy buena profesora que tuve, nos dio, ya está desactualizado, eso fue hace unos años atrás, en parte está desactualizado, un mapa de medios en la Argentina. Y ves exactamente el mismo proceso de concentración. No nos debiera sorprender si uno ve que en Estados Unidos ese proceso de concentración es mayor aún, con un universo mediático paradójicamente más complejo, más sofisticado y mucho más grande. Claro. Es más, ya en la década del 20 ya eran 11 grupos, o sea que hay una tendencia a la baja, a concentrar aún más. Que es una tendencia que también se da con la riqueza, y no es casual. A ver, según el último informe Oxfam, el 1% de la humanidad, hablando nuevamente de personas físicas o humanas, personas de carne y hueso, el 1% de la humanidad concentra el 99% de la riqueza del mundo. Y además, según hay un autor de un par de libros, uno es Mega Clase y tiene todo un subtítulo, el título es más largo, pero es Mega Clase, 2 puntos, y creo que algo así como cómo la élite domina el mundo. Y el otro es el Club de los Elegidos. Este autor es David Rothkopf, es ex funcionario del Banco Mundial, es un hombre que sabe de lo que habla, que dice que dentro de ese 1% hay un 0,01% que controla gran parte de ese 99% al que estamos haciendo referencia. Es un grupo de tan solo 6.000 y pico de personas. Vos pensás que la cancha de Central o de Newell's les queda grande, que podemos identificar con nombre y apellido. Esos tipos tienen en sus manos más del 90% de la riqueza del mundo. Y quiero aclararlo. Y no son los más laboriosos, los más industriosos, los más trabajadores, ni los más creativos. Porque la mayoría son especuladores financieros y después han saltado, como la familia Oppenheimer, a principios del siglo XX, que tiene mucho que ver con los líos que ha tenido Sudáfrica y sigue teniendo, han saltado a la minería extractiva, de expoliación, que se lleva todo, utiliza mano de obra reducida a una situación de cuasi esclavitud y te deja el problema ecológico. O sea, no es la gente que económicamente ha hecho más, porque en realidad, y acá también fíjate la colonización mental que tenemos, y que a veces, yo hablé de los medios de comunicación, hay otra vía grande
que es la vía de la educación, de los textos universitarios, de lo que queda jerarquizado y de lo que queda avalado académicamente, y de la formación de nuestros docentes en la primaria, en la preprimaria, en la primaria, en la secundaria y en la universidad. O sea, de acuerdo con, digamos, con la visión capitalista liberal de la economía, el motor es el egoísmo y la utilidad egoísta, ¿no? Y esto mente constituir una enorme subversión moral. En rigor de verdad es un pensamiento antieconómico, porque tal como advertía Sócrates, en realidad la renta es legítima bajo la forma de un salario, bajo la forma de renta en sentido estricto, o de dividendo empresarial, de ganancia en sentido estricto, o bien bajo la forma de un emolumento, de un honorario profesional, de un cuentapropista, digamos. La renta es legítima cuando yo previamente diga algo al otro, a la comunidad, que le es útil. Y el problema acá es que estos tipos se han enriquecido, han obtenido renta sin haber hecho nada útil por el prójimo. Porque los negocios puramente especulativos, que por lo general son financieros y usurarios, aunque no necesariamente, son negocios que no contribuyen a crear riqueza ni contribuyen en nada a su circulación. Con lo cual obtenés renta a cambio de nada. Y esa es una conducta no solo antiética, no solo antisocial, es antieconómica. Eso es depredar o la capacidad de los demás para generar riqueza, o la riqueza que generó el otro. Nos vamos un poco de tema, me fui pero porque no importa, pero ahí está, digamos, ahí está la depredación. Claro, y es apropiarte de lo que hizo el otro. No el ser humano, cuando nos dicen que somos los enemigos de la tierra, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Claro, digamos. No, hay seres humanos que han elegido comportarse como si lo fueran. En grupos, claro. Ahí está el tema. Eso también es prorratearnos la culpa a todos. Claro, exacto. O sea, a ver, ese es un tema. Exacto. Eso es... Enganché porque hablaste de ecología y digo, bueno, es otro de los grandes temas donde, y lo traigo a colación, porque el tema del aborto no se hablaba de esto. En el aborto vos estás destruyendo vida humana y es como que no podés hablar, digamos, de afectar la naturaleza, pareciera, para los abortistas. Dejan de lado el tema de la naturaleza cuando hablas de destruir vida humana. Ahora, todo lo otro, cualquier otro tipo de destrucción entra dentro del ataque a la naturaleza y los responsables somos todos. Entonces es una suerte de socialización de la responsabilidad que es completamente ilegítimo, ¿no? Claro, y mentiroso. Totalmente. Hay seres humanos que sí, que desafortunadamente han escogido la vía digamos, de la agresión ecológica a la naturaleza, claro. También para enriquecerse ilegítimamente. Claro. O para... digamos, para desplegar sus planes de dominación universal. Claro, igual el mundo está llegando a una instancia, para el tipo que es creyente esto le va a sonar fuerte, y para el que no es creyente también, porque le va a sonar metafórico, pero en la metáfora todavía hay fuerza. Bueno. Es apocalíptico, porque hoy en día están dadas las condiciones tecnológicas como para que podamos hablar realmente de un leviatán, de una dominación universal terrible. ¿Por qué? Porque hoy están dadas las condiciones tecnológicas como para que la dominación alcance a todos los hombres y a todo el hombre. Vale decir, a todos los aspectos de nuestra vida. Claro. Pablo, hablamos en un ratito de este tema que me parece que es el centro y que lo volvemos a tratar. Vamos a hacer un breve corte, enseguida regresamos con más Pablo Davoli hablándonos de estos temas tan apasionantes. Vas a tener que volver a seguir instruyéndonos sobre todo lo que pasa en el mundo. Adelante, Manuel. Todo lo que fui, lo aprendí con el tiempo, con ganas de estar aquí. Va más que sobrevivir. Sé que soy lo que sueño. Y todo lo que aprendí, lo aprendí de vivir, de borrar, de escribir, de tocar el cielo, de caer, ganas de volver. Aprendí de llorar, de reír, de soñar, de ir al fin del mundo y
Y seguimos en Más Derecho a la Vida, dialogando aquí amenamente con Pablo Dávoli. Pablo, haces fáciles las cosas difíciles, por lo menos para mí. Yo, uno va tratando estos temas, como yo te conté, a lo largo de los programas los hemos ido tratando de manera aislada, y bueno, así verlo de forma integral nos abre mucho la cabeza, ¿no? Y habíamos quedado en esto de este dominio de todo el mundo. Contanos cómo es esto, como ¿no? posibilidad, ¿no? Y de todo el hombre. Como una posibilidad ahora muy concreta. Ahora sí, no, y de todo el hombre, claro, en todas las facetas, pero porque... Claro, porque ha sido un sueño de muchos, ¿no? El dominar, claro, a ver, cuando Hobbes escribe el Leviatán, y no en vano hice referencia a esa obra que habría que releerla en clave siglo XXI, cuando Hobbes escribe el Leviatán, la posibilidad de un auténtico absolutismo, en el sentido de un poder que no se detenga ante límite alguno, y que sea capaz de desplegar una dominación tan tiránica como siniestra, en el sentido de que justamente indiscriminada y sin ninguna posibilidad de resistencia, o sin nada que le quede al margen. Pero en la época de Hobbes esto no era factible. Es más, voy a decir algo más. En la época de Stalin todavía no era factible. Hoy en día ya cambia. No digo que sea tan así, pero digamos que hay condiciones tecnológicas que lo permitirían, o que estarían dándole un viso de realismo, o de verosimilitud a esas distopías como la de 1984 de Orwell, o la de Huxley de Brave New World, de Un Mundo Feliz, ¿no? Claro. Y fíjate que lo que pasa es que, y por eso la acción psicológica acá entra, uno puede, coaccionar a alguien por la fuerza o mediante la extorsión del hambre, que es terrible. Así hizo este carnicero Stalin con los millones de ucranianos a los que hizo morir de hambre con el Holodomor a principios de los años 30. Pero en rigor de verdad, la raíz última, o la raíz primera de la libertad humana, es la de la libertad de conciencia, ¿no? Y la libertad de conciencia, que está en la base de todas las otras libertades y de la posibilidad de rebelarse cuando estas libertades son atacadas, es lo que justamente está bajo ataque. Está bajo ataque de diversas maneras, o porque se te brinda mala información, o porque se te deforma ideológicamente. El que trabajaba con la deformación ideológica, el que utilizaba la palabra, la construcción de un relato histórico, y planteaba que había que hacer esto con la idea de hacer una revolución, era un comunista convencido, un tipo muy interesante, italiano, Antonio Gramsci. Pero esa es la puerta de entrada. En rigor de verdad, hay otras formas de coacción psicológica que van más allá de la razón, que hasta son subliminales, en el sentido de que trabajan más allá o por debajo del umbral de la conciencia. Y no me refiero solamente a poner un mensaje que solo se escucha dando vueltas en sentido contrario a un disco. Esa es una versión vieja y muy reduccionista. En ese sentido, los aportes de la escuela de Frankfurt son importantes, porque fíjate vos, gente que provenía de la izquierda, que tiene que emigrar de Alemania a principios de los años 30, justamente por sus orígenes o por su adscripción ideológica, forman parte de los que emigran de Alemania, tienen que salir forzados por las circunstancias, recalan en Estados Unidos, en diversas universidades, y con plata de la Fundación Rockefeller, Adorno, por ejemplo, Horkheimer, terminan desplegando una serie de estudios que por un lado sí describían este tipo de dominación en un contexto de sociedad capitalista liberal, burguesa, pero por otra parte burgueses ellos mismos, y finalmente viviendo del sistema capitalista también, lo mismo después Marcuse, terminan aportando datos que sirven para reforzar estas metodologías o para perfeccionar estas metodologías que son agraviantes para la dignidad humana. Tanto es así que... De lavado de cerebro. Sí, y digamos, si no lo quiero decir para que se entienda a dónde voy. A dónde estamos hablando. Sí, ¿no? No es simplemente audiencia, confundirte, digamos, o ridiculizarte, claro. Lo que tiene que ver con operaciones que hacerte todavía callar, que todavía trabajan en el plano de la racionalidad. Por eso van cada vez a edades más tempranas, ¿no? A edades más tempranas, y no solo eso, sino que lo que buscan es una suerte de subversión. Mirá, Platón
Platón en su esquema psicológico. Como ven, perdón, hablar con Pablo, ahí lo siguen, ¿no? Audiencia, sí, lo seguimos. Lo seguí para que vean que es algo conocido desde hace mucho. Y aparte Platón es un autor al que estimo especialmente, así que es como que casi que es como que uno le quiere mandar un saludo, claro. Un amigo. Bueno, pero Platón, digamos, distinguía en la estructura psíquica del hombre tres partes que debían estar, que eran solidarias entre sí, que estaban en diálogo entre sí, pero que tenían una ordenación jerárquica. El nous, la razón, digamos, timos, las pasiones, que en su estado natural sano eran pasiones nobles, el sentimiento del honor, el gusto por la aventura, el entusiasmo por el desafío, sed de gloria, bueno, pero que podían degradarse o degenerar. Y finalmente epitemiai, que eran los bajos instintos o los apetitos inferiores. A grandes rasgos, los precursores de la escuela de Frankfurt, Otto Gross, por ejemplo, que era un psicólogo, cocainómano y militante comunista y revolucionario comunista, muere, digamos, yendo a apoyarlo a Bela Kun en Hungría. Otto Gross planteaba la resurrección de viejos ritos, ritos paganos, que tenían que ver justamente con que consistían en cultos orgiásticos, y él Otto Gross entendía que la emancipación consistía, y así lo pregonaba, consistía en justamente poner a los bajos instintos, exacerbarlos y ponerlos por encima, vale decir, fíjate que ya se pregona la sociedad hedonista, ¿no? Pero eso genera una gran subversión que ante todo es psicológica. Por eso ya la revolución no es cultural como en Gramsci, mucho menos política como en Marx, en Engels, en Lenin, en Trotsky o en Stalin mismo. No, la revolución es psicológica, y psicológica en la parte de la estructura psíquica que ya no tiene que ver con la razón. Hay una insubordinación de lo instintivo y una emocionalización que se registra muy bien en el marketing y en la publicidad. Fíjate cómo hoy en día las publicidades tienen una estructura semántica o de significado como para chicos de 5 años, y por ahí te están metiendo un crédito bancario, o es lo que te intentan meter. O sea, algo que es serio, es algo para adultos, no para hacer morisquetas y plantear como si todo fuera un juego, algo lúdico o algo placentero. En realidad, debiera ser algo que se te ofrece en términos de seriedad porque se trata de un asunto serio para adultos. Sin embargo, no es así. Esa es una sola muestra. Claro. Entonces hay una suerte de revolución psicológica que a la postre va a dar lugar a la contracultura de la revolución sexual de los años 60. Y lo que estamos viendo hoy con ideología de género y demás, si bien tiene otros orígenes paralelos, también se inserta en el mismo sentido o en el mismo proceso. Fíjate cuando Marcuse ya en el 57 pregona, en su libro Eros y Civilización, plantea con una visión entre freudiana y marxista, esto es muy típico de la escuela de Frankfurt, con interpretaciones que son muy amañadas por momentos, plantea que en definitiva en la sociedad opulenta de los Estados Unidos, un Marcuse ya reconvertido al capitalismo liberal, pero que mantenía el paradigma marxista de análisis, la moral, que era un elemento superestructural que obedecía a la escasez económica, ya no a la forma de organizar la producción como decía Marx, pero la escasez económica, la moral iba a desaparecer. ¿Y qué quedaba? El hombre auténtico. ¿Y el hombre auténtico qué es? Y vuelve con un modelo antropológico que pone adelante de todo la cuestión del placer o la cuestión, digamos, de los bajos instintos, que a veces no son solo el placer. ¿Está bien? Claro. Fíjate que el diseño humano, y esto lo sabían los antiguos griegos, es tan sabio, para el que cree en Dios, Dios, para el que no cree en Dios, la naturaleza, que en rigor de verdad cuando vos insubordinás a una parte en el sentido de colocar algo en un lugar donde no va. Por ejemplo, si vos lo que haces es la apologética de los bajos instintos, no solo eclipsás o nublás a la razón, o sea, no solo jorobás a las otras partes de la estructura psíquica, no solo complicás, obstruís, nublás o llegás a subordinar, poner a tu servicio a la razón, no solo desalojás, debilitás la fuerza de voluntad y desalojás esas pasiones que naturalmente son nobles, o las tergiversás, las corrompés, pero las terminás desalojando de tu estructura psíquica, sino que a la postre, este sector que vos insubordinaste y que agrandaste monstruosamente, o sea, lo hiciste pecar por exceso, que es el de los bajos instintos, termina agotándose. O sea, no solo afecta a las otras partes de la estructura psíquica del hombre, sino que en esa hipertrofia, que es un agrandamiento excesivo, y monstruoso, en esa hipertrofia, por sobreestimulación y por sobreexcitación, lo que se genera a la postre es primero incurrir en prácticas aberrantes, porque como sabe el fumador o sabe cualquiera que ha tenido algún tipo de adicción, para obtener el mismo nivel de placer cada vez necesitas más. Más, ¿qué es lo que te plantean las publicidades? More, en inglés, más. Ahora, justamente lo que estás experimentando es, no por atrofia, que eso lo padecen las otras partes, por hipertrofia,
justamente el debilitamiento de tu capacidad de excitabilidad y para obtener placer. Con lo cual en ese más vas a caer primero en las prácticas aberrantes. A ellos los antiguos griegos le llamaban acolasía, el desenfreno. Pero finalmente vas a caer en la muerte de tu capacidad incluso para el goce sexual, digamos, o erótico. O sea, terminás desordenando la estructura psíquica. No solo atentás contra las partes que se ven depreciadas o degradadas o desalojadas, sino que la parte que se vio, que se insubordinó, que se quiso emancipar, palabra muy cara a todos estos autores, termina jorobándose a sí misma. Claro. Se termina pegando un tiro en el pie. Si vos te fijás, un caso paradigmático, en Hollywood es muy común, la industria del cine pornográfico en Hollywood tiene un desarrollo enorme, es un enorme negocio. Y que aparte, como lo hacen todos los norteamericanos, industrial, con procesos que están preestablecidos, estandarizados. ¿Cuál es el mal propio de los actores y actrices? Justamente los problemas en cuanto a la excitabilidad para una vida sexual normal. Los problemas de impotencia en el hombre, en el actor pornográfico, es algo muy común. Eso se sabe muy poco. ¿Por qué? Porque hay un efecto de agotamiento, de desgaste y agotamiento por sobreestimulación. ¿Se entiende a dónde voy? Perfecto, Pablo, nos queda muy poquito tiempo. Déjame decir dos cositas, porque yo esto lo quería hacer como introducción, pero muy breve. Russell en los años... Hago 3 citas nada más, pero para ver si puedo dar un cierre. Cuento. Ahí tenés... sí, el operador que... 2 minutos. 2. Hago 3 citas en menos de 2 minutos. Porque viene otro programa y te prometo que estás invitado de nuevo y seguimos hablando porque es súper apasionante. Está bien, bueno, sí. Si sirvió para algo, no lo manejo yo. Digo nada más 3 citas muy breves y las voy a parafrasear, porque las estoy diciendo de memoria. En los años 50 Bertrand Russell decía que un problema para, digamos, para readaptar el mundo a las nuevas condiciones era la familia. La familia era un enemigo. Y que había que trabajar en convencer a los niños de que la nieve era negra. Y para eso servía el sistema educativo y debía reemplazar a la tradición oral y a la educación familiar. No apoyarla. ¿No? Eso lo dice Bertrand Russell. En nuestro libro con Lucas lo tenemos citado expresamente. Otro autor en los años 60 en la Facultad de Medicina de la Universidad de California, Aldous Huxley, al que cité antes, en la misma línea de Russell, hablaba de que el futuro era el futuro de los campos de concentración de la mente, en donde ya la rebelión no era posible porque todo el mundo había perdido el deseo de rebelarse. O no sabían que eran esclavos, que es la peor esclavitud según Goethe, o sabiéndolo, habían perdido el impulso o el deseo de rebelarse. Y habla de los campos de concentración mentales. Y que esto se logra con psicofármacos. Después está todo el tema de la cultura de la narcotización y demás, con narcóticos de verdad. Claro, sí. Y los otros autores que voy a citar es, ya no hablando de narcóticos de la televisión, es en los años 70, años 76, si no mal recuerdo, Eric Trist y Frederick Emery decían que las 6 horas diarias de televisión, tal como era la televisión en esa época, que en gran medida sigue siéndolo, del público norteamericano, había provocado lo que vos decís: un deterioro de capacidades cognitivas y un deterioro de la capacidad de juicio crítico de las personas tan grande que hablaban de un lavado de cerebro en el grueso de la población norteamericana de aquella época. Lo dejo para otro programa porque requiere ser analizado mejor. La televisión no tiene por qué ser eso, puede ser algo maravillosamente bueno y funcionar de otra manera. Esto también hay que aclararlo por una cuestión obvia, ¿no? Sí, totalmente. Pablo, si se nos acabó el tiempo, fue muy lindo escucharte. Por supuesto que vas a estar invitado para otro programa. Audiencia, hasta acá llegamos hoy. Gracias por estar allí del otro lado y nos estamos encontrando la semana que viene. La verdad es que espero que disfruten y que aprendan y pónganse a tono con todo lo que hoy estuvimos viendo, porque vamos a seguir tratando estos temas en lo posible con esta profundidad. Es lo que necesitamos: conocer, aprender, formarnos, realmente tomarnos en serio todo lo que nos está pasando como sociedad. Gracias por estar allá.